defensa de los derechos y las reivindicaciones de las educadoras y los educadores de Bogotá, regidos por los decretos 1278 de 2002, 2277 de 1979 y provisionales, la Asociación Distrital de Educadores y Educadoras ADE presentó el pliego de peticiones que contiene 5 ejes fundamentales. Primero, la defensa del patrimonio público estatal. Segundo, la dignificación de la profesión docente y de la labor del conjunto de los trabajadores de la educación. Tercero, el reconocimiento y pago oportuno de prestaciones sociales y de las primas aprobadas por el Consejo de Bogotá. Cuarto, la salud digna y oportuna, fortalecimiento del bienestar escolar y de la participación decisoria de la comunidad educativa. Quinto, el respeto al derecho de asociación y a las garantías sindicales como pilares de la dignificación del trabajo. El pliego de peticiones se radicó al alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, el pasado 25 de febrero, esperando con esto que se genere un diálogo constructivo que permita reivindicar los derechos vulnerados a los docentes, además de dignificar la vida de quienes día tras día construyen con su enseñanza un país mejor. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con el pliego de peticiones que presentó la ADE, la Asociación Distrital de Educadores, que agremia a cerca de 33.000 maestros de la capital de la República, pliego presentado el pasado 25 de febrero a la nueva administración del alcalde Enrique Peñalosa. ¿Qué ha pasado con este pliego de peticiones? ¿Cuáles son los objetivos que se enmarcan específicamente? Vale la pena contarles que son 5, que van desde la defensa del patrimonio estatal hasta el respeto al derecho a la asociación y las garantías sindicales como pilares de la dignificación del trabajo. En estos 5, por supuesto, se enmarca un tema que ha generado mucha controversia no solo en la capital de la República, sino a nivel nacional, y es el de la jornada única, el tema de los colegios por concesión. Sobre estos 5 puntos, que son pilares de este pliego de peticiones, pues vamos a estar hablando con algunos miembros de la Asociación Distrital de Educadores. En estudio me acompañan a esta hora el presidente de la ADE, el profesor William Agudelo. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, profesor. Muchas gracias por la invitación. También saludamos a la profesora María Antonieta Cano, ella es secretaria de Asuntos Intersindicales. Mil gracias también por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Profesor, iniciemos como se debe. ¿Cuál es el diagnóstico, los antecedentes que llevan específicamente a que la ADE, la Asociación Distrital de Educadores, presente este pliego de peticiones a esta administración? Bueno, primero ya sabemos la catadura de este gobierno, de esta administración, una administración que ha planteado la entrega del patrimonio público, la entrega de la empresa de teléfonos de Bogotá, la privatización del acueducto, el tema de los vendedores ambulantes. Es decir, una administración que llegó a acabar con todos los programas sociales que se habían generado en las últimas administraciones. Nosotros lo que vemos, por eso la necesidad de presentar un pliego de peticiones cuyo eje central y fundamental es la defensa del patrimonio público estatal. Esto quiere decir la defensa de los colegios públicos. Nosotros no aceptamos que se entreguen los colegios en concesión. Venimos de una pelea que se dio en las administraciones anteriores para que se revertieran los colegios de concesión al distrito. Sin embargo, no se revirtieron sino 3 colegios. Nosotros en estos momentos, la administración ha planteado la entrega de 15 colegios más en concesión, la privatización de la educación. Con esto ya serían en Bogotá 37 colegios privatizados, entregados a los concesionarios de la educación. Por lo tanto, ese tema fundamental de la defensa del patrimonio público es el que nosotros hemos venido planteando en estos momentos y es el eje fundamental de la discusión que tenemos con la administración. Profesora, se entrega el pliego de peticiones a la Administración Distrital en cabeza de la Secretaría de Educación el pasado 25 de febrero. ¿Cómo se ha desarrollado el proceso de la negociación, la construcción de estas mesas de negociación? ¿Se ha avanzado de manera significativa? Ustedes han manifestado que se han reunido en 5 oportunidades. ¿Han sido fructíferas esas reuniones? ¿Hay voluntad política para negociar con el sindicato? Bueno, efectivamente lo que nosotros podemos... El balance que podemos ofrecerle a la comunidad educativa después de 5 sesiones es que definitivamente no hay ninguna voluntad por parte de la alcaldía de Enrique Peñalosa ni de la secretaría encabezada por María Victoria Angulo. Ellos tienen un proyecto claramente definido, está planteado en el anteproyecto del plan de desarrollo y tiene que ver, como lo decía el presidente de la ADE, William Agudelo, con la entrega del patrimonio público. Claramente ya nos dijeron 15 colegios más van en concesión, modalidad que es abiertamente privatizadora, y también ya nos dijeron el 30% de los
de la población estudiantil, que equivale en Bogotá a más o menos unos 210.000, 220.000 niños, tienen que entrar a jornada única sin que haya la infraestructura y las condiciones para esta jornada única, y además nos dicen el 35%, o sea, una población estudiantil de más o menos unos 250, 260.000 niños, continuarán en una modalidad que ya es abiertamente desprestigiada, porque en la aplicación nos hemos dado cuenta que no funciona, y es el tema de la jornada extendida o currículo 40x40, o como la denominan ahora en el Plan de Desarrollo de Peñalosa, jornadas pedagógicas complementarias, que en la práctica es alargar la jornada sin que esto esté bajo la modalidad de la educación formal, sino incluyendo criterios incluso de tercerización laboral para la contratación de los maestros. Permítanme, los interrumpo porque vamos a saludar a esta hora a nuestra compañera Viviana Bello. Ella se encuentra con el profesor Miguel Ángel Pardo Romero, quien es fiscal de la ADE y a quien le solicitamos nos ahonde un poco sobre los objetivos mismos de este pliego de peticiones. Viviana, le pido por favor que le pase esta pregunta al profesor. Omaira, muy buenas tardes. Como usted lo ha dicho, nos acompaña el profesor Miguel Ángel Pardo, quien es el fiscal de la Asociación Distrital de Educadores y Educadoras. Justamente le transferimos su pregunta frente a cuáles son esos objetivos específicos de ese plan que ustedes tienen en este momento. Bueno, muy buenas tardes al Magisterio de Colombia y a la comunidad educativa de todo el país. Ante todo, nuestro pliego de peticiones es una propuesta de política educativa pública avanzada. Y en ese orden de ideas, nosotros presentamos y radicamos el pliego ante el gobierno distrital con dos objetivos. El primero, defender las conquistas alcanzadas en los últimos 12 años. Y en segundo lugar, restablecer condiciones dignas para los niños, para los jóvenes y, por supuesto, para el magisterio y el conjunto de los trabajadores de la educación. Sobre el primer aspecto, defender las conquistas alcanzadas, nosotros logramos que Bogotá destinara el 83% del presupuesto a inversión social, la mayor parte de ello fue destinado a educación. En ese orden de ideas, logramos la gratuidad plena, logramos que el bienestar escolar haga parte misional del presupuesto en un alto grado de atención a los niños y niñas de Colombia. Logramos sobre esa base también un programa de formación docente que financió el 70% de los posgrados en los 3 niveles de posgrados a los maestros de Bogotá. E igualmente hemos logrado que Bogotá atienda niveles, modalidades y áreas educativas que no atendía o que no atiende la nación debido a la reforma constitucional desde 2001. Me refiero al nombramiento de docentes orientadores, me refiero a la atención con niños con necesidades educativas especiales, igualmente a la educación de jóvenes y adultos y por supuesto a un nuevo programa que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con el tema del jardín y el prejardín, es decir, logramos avanzar hacia 21.000 niños de prejardín y jardín, niños de 3 y 4 años en los colegios distritales, y ya el gobierno de Peñalosa anunció suprimir la atención en esos colegios a los niños de 3 años a partir del 2017, para que se observe cómo es la contradicción con el gobierno de Peñalosa. Pues bien, al profesor Miguel Ángel Pardo, quien pues ha dicho, Omaira, en esencia lo que recoge este pliego de peticiones que busca la dignificación de la labor de los docentes en la ciudad de Bogotá. Nosotros por ahora regresamos. Muy bien, Viviana, muchísimas gracias. Volvemos con usted más adelante. Profesor, hablemos sobre el tema de la jornada única, que ya lo estaba esbozando un poco la profesora María Antonieta, que se ha convertido en un dolor de cabeza no solo en Bogotá, sino a nivel nacional. Sin embargo, en Bogotá, que se ha convertido como en el ejemplo a ser emulado, y han pasado cosas importantes en otras administraciones. Hoy vemos que la administración del alcalde Enrique Peñalosa ha sido tajante en manifestar que Bogotá ya está lista para la jornada única. Sin embargo, hay casos puntuales y específicos donde hay instituciones donde no hay efectivamente un restaurante dotado, buenas condiciones para recibir a los niños, para el alimento caliente, para que lo reciban, no hay transporte, no hay una buena dotación, no se ha implementado qué va a pasar con los niños en esa jornada ampliada. Es decir, las cosas no están dadas específicamente para los estudiantes, pero tampoco para los maestros, para que la jornada única se dé como debería darse. Sí, tal como lo planteaba María Antonieta, el tema de la jornada única en Bogotá
viene planteando la necesidad de 69 instituciones educativas que tienen que estar en esa jornada. Nosotros hemos venido planteando desde la ADE que bajo las condiciones, ni siquiera la administración ha querido aceptar una comisión para que se siente a mirar las infraestructuras escolares que hay para los colegios que ellos han venido planteando, las 69 instituciones, en jornada única. No hay la infraestructura tal como lo planteaba en la introducción de este tema. No hay, digamos, las condiciones necesarias para que se desarrolle la jornada única en las instituciones educativas. Aquí se viene implementando una jornada sin restaurante escolar. Vemos que las condiciones de Aguachica aquí están dadas también en muchos colegios de Bogotá. La semana anterior no hubo referido para 85.000 estudiantes, simplemente porque una tramitología o un trámite burocrático no se dio. Entonces, por lo tanto, nosotros vemos que las condiciones en Bogotá no están dadas. Le decimos a la administración que sea seria en el programa de la jornada única, que ni siquiera contempla los escasos puntos que dice el Ministerio de Educación Nacional o los 4 componentes necesarios que son el pedagógico, el componente nutricional, el componente de infraestructura. Ni siquiera tiene en cuenta esos componentes la administración para implementar la jornada única en Bogotá. Por eso nuestro rechazo a la forma como se viene a implementar la jornada única en Bogotá. Profesora María Antonieta, ¿eso quiere decir este diagnóstico que la capital de la República no está lista para nada para la implementación de la jornada única? ¿Estamos nuevamente improvisando frente a este tema? Nuevamente improvisa la administración distrital y tengamos en cuenta unos datos que pueden ilustrar a quienes nos escuchan y nos ven en estos momentos. 300.000 estudiantes hay en la jornada tarde. Si estamos hablando de hacer jornada única, pues lo lógico y el sentido común nos dice hay que construir infraestructura para estos 300.000 niños. Si ellos están hablando de una jornada única, pues porque esto no se va a dar en 4 años, pero dicen que durante este cuatrienio va a haber 30%, estamos hablando de 210.000 niños. Si son 210.000 niños en jornada única, pues las matemáticas son elementales. Cada colegio con 1.000 niños se requiere mínimo la construcción de 200 colegios en Bogotá. Y están hablando de que van a construir 4 colegios, que 22 ya venían en el proceso. O sea, están hablando, si acaso, pues, si digamos que es muy ambiciosa la expectativa de la administración distrital, alcanzarán a construir 28, 30 colegios, de 200 que se requieren únicamente para implementar el 30% en este cuatrienio. Entonces, lo que le están diciendo a la población, a los estudiantes, a los padres de familia, incluidos los maestros, es una falsedad, porque aquí no va a haber la posibilidad de implementar una real jornada única. O sea, si la implementan es un remedio como lo hemos venido denunciando, pero real, una jornada única, digna, como la que hemos venido reivindicando desde el magisterio, desde que se implementaron las 2 jornadas en Colombia, en Bogotá no va a ser posible con estas condiciones. FECODE lo ha dicho, jornada única sí, pero no así. Pero no en estas condiciones. Exactamente. Hacemos una primera pausa y regresamos en Contrastes. Formación de maestros es el tema de la edición 113 de la revista Educación y Cultura. El saber pedagógico como referente fundamental en el currículo de las facultades de educación. Análisis del decreto 2450 que reglamenta la acreditación de los programas de licenciatura. Naturaleza y dirección de la formación de los nuevos docentes en Colombia. Suscríbase llamando al 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Educación y Cultura, 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho.
Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Volvemos con nuestra compañera Viviana Bello, quien se encuentra con la profesora María Margarita Duarte. Ella es docente del distrito y tiene mucho también que aportar sobre este tema de la jornada única, las implicaciones reales ya en el aula con los niños y los padres de familia. Viviana, adelante. Omaira, regresamos y nos acompaña la profesora María Margarita Duarte, quien es docente del distrito, para hablar justamente frente a esas condiciones que hoy enfrentan los maestros de Bogotá con esa jornada única. Profesora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, sí, la situación que presenta Bogotá con respecto a la jornada única no es diferente a lo que está pasando en el resto del país. Bogotá es la prueba más fehaciente de que no existen las condiciones para una jornada única. En Bogotá se está viviendo, se ha deteriorado terriblemente el clima institucional. Se disputan los espacios. Entonces se encuentran estudiantes disputando espacios para hacer sus proyectos, para su recreación y para todas las demás actividades. También se ha desbordado la tercerización del trabajo. Allí llegan personas contratadas, docentes y no docentes, a realizar estas labores. Pero otra cosa gravísima que está sucediendo es las condiciones indignas en que los niños y niñas reciben esas otras horas para completar la jornada única, en cuanto a alimentación, en cuanto a espacios, en cuanto a recursos. Pero lo más grave es que pedagógicamente el daño es irreparable. Se atenta contra la autonomía de las instituciones, no se respetan los gobiernos escolares, no se respeta el PI, es decir, las condiciones de esa jornada única son catastróficas para la educación de este país. Profesora María Margarita Duarte, a quien agradecemos. Omaira y los televidentes, ustedes han podido escuchar sobre ese pliego de peticiones radicado el pasado 25 de febrero del año 2016 por la ADI, que busca, como lo han dicho, pues esa dignificación del maestro, pero también la garantía de los derechos de las niñas, niños y jóvenes en el país. Nosotros regresamos más adelante, Omaira. Viviana, muchas gracias a usted y a sus invitados. Y retomando este tema de la jornada única, está directamente relacionado algo que ya hablaba el presidente de la ADI, es el de los refrigerios. Cuando nosotros decimos jornada única verdadera, digna, incluye la comida, para los niños y para los profesores, pero en gracia de discusión hablemos únicamente de la comida para los niños. Que no puede ser un juguito y una tortica. Aquí lo que estamos viendo es que en la gran mayoría de las instituciones educativas en las que se pretende imponer o implementar la jornada única y en las que ya hay jornada extendida. Recordemos que jornada extendida quiere decir que los niños de la mañana entran a las 6:30 y salen a las 3, y los de la tarde entran a las 10 y salen a las 6 de la tarde, o sea, 8 horas en la institución educativa. En su gran mayoría, los niños pasan todo el día con 2 refrigerios. Uno de ellos disque reforzado. ¿Qué de reforzado? Nosotros hemos venido acuñando el término de reforzado, no tienen sino el cuento, porque es refrigerio, refrigerio significa de refrigerar, o sea, no es comida caliente, y lo único que hacen es echarle un queso más o una mortadela más. Tengo el caso, Mayra, bueno, esto se ve en todo Bogotá, pero me tocó ver ahí a una profesora de primero primaria que tiene a los niños, llegan de la jornada extendida, que están desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día, ella los recibe a las 12 del día para estar en su jornada hasta las 6 de la tarde. A muchos niños, tiene 35 niños en el aula, a 15 niños el papá les manda el almuercito, los otros 25 son cruzaditos de brazos viendo cómo los 15 niños tienen comida. O sea, eso es un problema de verdad que nosotros y en general la gente cree esto sucede en Aguachica, en La Guajira, no, en aquí Bogotá, nomás. Distrito Capital, se está viviendo esta situación. Profesor, frente a todas estas anomalías hay que sumarle otra. Se supone que con jornada única efectivamente lo que debe haber es un mejoramiento de la planta de docentes, porque van a tener que trabajar una jornada completamente diferente. Sin embargo, también hay otra versión, y es que hay recorte de la planta de maestros que es paga por recursos propios por parte de la administración distrital. ¿Qué información tienen sobre eso? Bueno, primero, para implementar la jornada única se requiere el número de maestros, fuera del tema salarial. Pero el número de maestros que plantea la administración son 500 docentes que van del ministerio, cuando aquí nosotros tenemos 5.000 maestros en recursos propios, 5.000 maestros que vienen y que están de manera provisional, que vienen haciendo actividades en las instituciones educativas pedagógicas
que es uno de los temas que no tiene en cuenta la administración al implementar la jornada única, que el currículo está totalmente disperso. En ese sentido, nosotros vemos que la administración viene a improvisar en el tema de maestros. La preocupación que tenemos nosotros ahora, ¿qué va a pasar con esos 5.000 maestros que fueron nombrados por la administración anterior y que hacen parte de los recursos propios que ven desarrollando actividades en los colegios de desarrollo de jornadas pedagógicas, de actividades en las instituciones educativas? ¿Qué vamos a hacer con ellos? De deportes, en artes, en música. ¿Qué se va a pasar con esos docentes? Entonces nosotros hemos planteado a la administración esa pregunta y ellos no han dado respuesta. Por eso nosotros vemos en la necesidad de llamar al Magisterio de Bogotá a estar en alerta, a movilizarnos el 3 de mayo, porque nosotros creemos en la necesidad de defender la educación pública y lo tenemos que hacer en la calle y en la movilización. Esta administración no puede entregar los recursos de la educación a otras entidades. Ellos disminuyeron el presupuesto de educación de 3.1 billones a 2.8, es decir, que viene un recorte para la educación en Bogotá. Hacemos una pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Profesora María Antonieta, secretaria de Asuntos Intersindicales de la ADE, ahondemos en el tema de los colegios por concesión, porque ustedes decían algo aquí que termina siendo bastante grave, y es que Bogotá se va a convertir en el epicentro de este experimento que lo que conduce básicamente es a la privatización de la educación, a quitarle los recursos al sector público para entregárselos a instituciones privadas con la excusa de mejorar la calidad de la educación, que es una cosa que termina siendo muy atractiva para los padres de familia, pero no es así. Finalmente, el caballito de batalla de la calidad de la educación en los colegios de concesión ya está desvirtuado, porque en la práctica aquí en Bogotá durante estos años pues se ha demostrado que han tenido muchos mejores resultados los colegios distritales. Hay que tener en cuenta por qué el gobierno privilegia un colegio en concesión, y es porque mientras en el colegio distrital un niño, según cifras del año pasado, que el anterior secretario de Educación nos dio, un niño le cuesta al distrito, entre distrito y estado, 3.600.000, en un colegio en concesión se ahorran la mitad, 1.800.000, y el ahorro está en nómina de docentes, el ahorro está en bienestar estudiantil, el ahorro está en todas las otras garantías que se tienen en la educación pública distrital. En Bogotá actualmente hay 34.000 niños bajo la modalidad de colegios en concesión en los 23 colegios que se prorrogaron durante la administración anterior. El propósito, ya pues que nos lo dijeron en la mesa de negociación y nos dijeron es innegociable, porque para ellos todo es innegociable, son 15 colegios en concesión más. Y recordémosle a todos también que Peñalosa, pues sabemos, fue el papá de los colegios en concesión en Bogotá. Y en el país esa modalidad pues se está irradiando en todo el país gracias a Peñalosa, y si vuelve con María Victoria Angulo, que también digamos, María Victoria Angulo viene de ser gerente de Empresarios por la Educación, Empresarios por la Educación. ¿Qué quiere decir eso? Educación como un negocio. La Peñalosa no pone a María Victoria Angulo como secretaria de Educación por una equivocación o porque se le ocurrió, no, porque ella sabe muy bien a qué viene, y a lo que viene es a entregar el patrimonio público, nuestros colegios, a la administración privada. El tema del preescolar de 3 grados, en esta oportunidad, con esta administración, ¿tendrá posibilidad de salir avante? Vea, el tema del preescolar de 3 grados nosotros lo venimos discutiendo en Bogotá desde hace varios años. Sí. Se han presentado unos proyectos de acuerdo en el Consejo de Bogotá, han sido negados.
Sin embargo, la administración anterior optó por implementar el grado de 3 grados, preescolar de 3 grados. En esa medida, pues, se ha venido aumentando en los colegios de Bogotá, se ha ido aumentando. Esta administración no está de acuerdo con esa política, ellos están con la política del gobierno nacional de 0 a siempre, es decir, que toda la educación preescolar la maneje tal como la maneja el bienestar familiar, como ha pasado a nivel nacional y todas las denuncias que se han dado en torno a eso. Aquí en Bogotá buscan desmontar lo que hay en algunos colegios de 3 grados de preescolar. Nosotros estamos a la defensa de esa situación, por eso llamamos a los maestros y a los padres de familia a hacer prematrícula en los colegios para estudiantes de 3 años y exigirle a la administración que esos preescolares no los desmonte. Nosotros vamos a salir a la pelea en esa movilización, a llamar también a que la educación preescolar debe hacer parte del proceso educativo y de formación, no simplemente como un proceso de cuidadores de niños, sino es en la parte de la formación académica de los estudiantes. Y en ese sentido es que estamos defendiendo el preescolar de 3 grados. Esta administración la va a desmontar y tal como está contemplado en el anteproyecto del plan de desarrollo, ahí está claramente que ellos van a seguir con la política de 0 a siempre del Ministerio de Educación Nacional. Esa participación de los maestros, esa vocería, ¿es escuchada en la Secretaría de Educación por parte de esta administración para complementar, para construir un modelo de educación que sea representativo? Ellos escuchan toda nuestra exposición de motivos, si se quiere llamar así, y dicen muchas gracias por sus aportes, pero esto es innegociable. Entonces, no estamos de acuerdo con los colegios en concesión. Qué pena, señores de la ADE, esto es innegociable. Jornada única verdadera requiere infraestructura, por lo tanto los 69 colegios que están en el plan piloto, pues miremoslos uno por uno a ver si se puede. Qué pena, señores de la ADE, eso ya está en el plan de desarrollo, es innegociable. Entonces, a la conclusión que llegamos en la junta directiva del sindicato y en la asamblea de delegados es que, pues si no nos escuchan así, pues tenemos que hacernos escuchar con la gran mayoría de los maestros del distrito, con los estudiantes y con los padres de familia, y por eso tenemos una primera convocatoria de defensa de este pliego para el próximo 3 de mayo. Vamos a concentrarnos en compensar, porque en compensar es donde estamos negociando, compensar de las 68, y de compensar de las 68 en movilización hacia la Secretaría de Educación para llamar la atención frente a la situación que se está viviendo. Yo creo que va a ser de la única forma que nos van a escuchar. A Peñalosa, María Victoria Angulo no los vamos a convencer, ellos tienen clara su hoja de ruta neoliberal, así que nos corresponde a los padres de familia, a los estudiantes y a los maestros dar la movilización y la lucha que se requiera para defender la educación pública en Bogotá. Muy bien, profesores, mil gracias por acompañarnos a esta hora, por contarle a la ciudadanía estos 5 puntos que hacen parte del pliego de peticiones que presenta la Asociación Distrital de Educadores a la Secretaría de Educación, con un perfil clarísimo que es la defensa de lo público, la defensa de la educación pública en la capital de la República. Lo han dicho ustedes, lo ha dicho FECODE, no a la mercantilización tiene que ver con la privatización de la educación. Mil gracias. Entonces, hay una primera acción programada para el próximo 3 de mayo aquí en la capital de la República por la defensa del pliego. Sí, el 3 de mayo vamos a hacer una gran concentración de maestros, estudiantes, una concentración en defensa de la educación pública. Ahí tenemos que estar todos los 33.000 maestros de Bogotá con nuestros estudiantes y padres de familia, porque la situación que está viviendo aquí es en contravía de lo que está planteando Peñalosa, de entregar los colegios en concesión y privatizarlos. Aquí la defensa de la educación pública es de todos y por eso todos vamos a estar en la calle ese día. Muy bien, nuevamente mil gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz día.